Bendiciones, y hoy quiero hablarte de otra historia de gracia, Judá y José, dos hermanos. El texto lo tenemos en Génesis 37 al 45. Yo te invito a que lo puedas leer en este día. José y Judá eran hermanos, nacieron en la misma casa, bajo el mismo padre, pero caminaron por procesos muy distintos. José fue el hijo amado de Jacob, el soñado, el rechazado, el vendido, el quebrantado, y luego fue exaltado. Judá fue el hermano que participó en la traición, pero también el que luego fue transformado hasta convertirse en un intercesor. Uno fue herido por sus hermanos, el otro fue culpable contra su hermano. Y aún así, la gracia de Dios alcanzó a los dos. La gracia en José cuando Dios sostiene al herido. Génesis capítulo 37, versículo 23 al 28 habla de José. José fue despreciado, despojado de su túnica, arrojado en el pozo, sacado del pozo, vendido como esclavo. Y aquí aparece Judá con una propuesta dura. Génesis 37, 26 al 27. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Venid y vendámosle. Tremendo. Judá no lo mató, pero sí participó en su entrega, en esa venta. José experimentó rechazo familiar, injusticia, traición, olvido, prisión. Sí, todo esto lo sufrió José, pero la gracia se ve aquí. Aunque fue vendido por hombres, José nunca salió de las manos de Dios. Siempre la gracia de Dios estaba sobre José. La gracia no siempre te evita el pozo, pero sí te preserva dentro del pozo. Hay grandes lecciones en esta historia. La gracia no impidió la traición, la gracia no canceló el proceso, la gracia no cerró la prisión, pero la gracia sostuvo el propósito en la vida de José. También la gracia estuvo presente en Judá cuando Dios transforma al culpable. Muchos hablan de José, pero pocos predican el milagro que ocurrió en la vida de Judá, porque Judá fue parte de esa venta, fue indiferente al dolor de su padre, fue cómplice del engaño, cargó con culpa, sí. Y después, en Génesis 38, se muestra un capítulo oscuro en su vida con Tamar. Pero Judá era un hombre impulsivo, carnal, moralmente roto, espiritualmente inmaduro. Pero aquí entra la gracia de Dios. Génesis 38, 26 dice: ella es más justa que yo. Hablando de Tamar. Ese momento es clave. Judá deja de justificar su pecado, reconoce su condición y allí comienza una verdadera transformación. La gracia empieza a obrar cuando el hombre deja de excusarse y empieza a reconocer su pecado. La gracia cambia a Judá de traidor a intercesor. En Génesis capítulo 44 vemos algo impresionante. Cuando José prueba a sus hermanos y Benjamín queda en riesgo, Judá da un paso al frente. Génesis 44, 33 lo dice: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor. Esto es poderoso. El mismo Judá que antes dijo: vendamos a José, ahora dice: tómame a mí en su lugar, en lugar de Benjamín. Y esto es transformación. ¿Sabes? Antes entregó a un hermano para salvarse a sí mismo. Ahora se ofrecía a sí mismo para salvar a un hermano. Y la gracia, amados, convierte vendedores de hermanos en sustitutos por amor. Y esto es una sombra de Cristo. Judá se vuelve figura del intercesor, del sustituto, el que se ofrece, el que toma el lugar de otro. Y no es casualidad toda esta historia. De la tribu de Judá vendría Jesús, el sustituto, el que tomó nuestro pecado. La gracia en José fue un poder tan fuerte para perdonar. Dice que en Génesis capítulo 45, dice: yo soy José vuestro hermano, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué nivel de gracia! José no niega la herida, no dice que no pasó absolutamente nada, no minimiza el pecado, pero tampoco queda preso del dolor delante de sus hermanos. Él entiende algo superior. Lo que los hombres hicieron con maldad, Dios lo usó
con un propósito extraordinario. Más adelante podemos ver en Génesis capítulo 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y esto es gracia madura. Reconocer el mal, pero discernir la soberanía de Dios y el perdón. La gracia no llama bueno al mal, la gracia revela que Dios sigue siendo bueno en medio del mal. Y por último, quiero dejarte esta reflexión. La gracia reconcilia lo que el pecado rompió. José fue vendido, Judá fue culpable, la familia fue quebrada, pero al final el herido perdona, el culpable cambia y el hogar vuelve a reunirse. El propósito de Dios sigue estando en pie. Aquí está la gran verdad. La gracia no solamente sana al ofendido, también transforma al ofensor. Y eso es exactamente lo que vemos entre José y Judá. José es la gracia para soportar, sanar y perdonar. Judá es la gracia para arrepentirse, cambiar y responder con amor. Hoy quiero dejarte este pensamiento. Esto es demasiado hermoso para poderlo ignorar. José es una figura de Cristo rechazado, humillado y luego exaltado. Judá es la línea mesiánica de donde vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, el rechazado revela salvación y el culpable se convierte en portador de la promesa. Solo la gracia puede hacer esto, y Dios tomó al herido y lo hizo salvador temporal. Dios tomó al culpable y lo hizo línea del Salvador eterno. Démosle gracias a Dios por su gracia inmerecida, ese favor tan hermoso y merecido que Dios nos hace cuando nos salvó a nosotros. Bendiciones en este día.